La santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Mente alerta porque Dios va a hablarte, y corazón receptivo es porque a ti, específicamente a ti, te va a hablar. No al hermano, sino a ti, específicamente a ti, Él te va a hablar. Como dije, mis amados hermanos, estamos en una serie titulada Pacto de Sangre. Hoy entramos a nuestra lección número 3. La semana pasada no pudimos terminar una parte, pero hoy vamos a continuar para continuar en la enseñanza de lo que es el pacto. Y dijimos de que de acuerdo a la palabra de Dios, en el versículo 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mencionamos que la falta de conocimiento, la falta de la revelación acerca de lo que es el pacto de sangre establecido por Dios para el hombre, la falta de ese conocimiento, la falta de esa revelación ha conllevado a que muchas personas, muchos líderes, muchos maestros, aún incluso muchos pastores, estén enseñando cosas fuera de la palabra de Dios. Y por falta de conocimiento, por falta de enseñanza, por falta de revelación, hemos llegado al punto, y digo hemos porque es parte del cuerpo de Cristo, en la cual muchas personas, por falta de conocimiento de la palabra, han caído en el engaño y en el error de muchas personas, haciéndoles creer que pactar con Dios, como que el hombre puede pactar con Dios, ¿no? Y cuando hablan de pactar con Dios, hablan de traerle algo a Dios, cuando bíblicamente no es esa la forma como Dios ha establecido su pacto. Porque no es que el hombre haga pacto con Dios, porque es imposible que el hombre haga pacto con Dios. Más bien Dios hace pactos con el hombre. En ninguna parte la palabra de Dios dice que el hombre puede hacer pacto con Dios. No dice eso, más bien dice que Dios hace pacto con el hombre. Y vamos a ver nosotros acerca de los pactos uno por uno más adelante en esta serie. Pero el hecho es de que la falta de conocimiento ha conllevado a que muchos creyentes caigan en el error de llevar una ofrenda, de llevar una cuota de dinero para pactar con Dios. Si quieres que Dios te ayude, pacta con Él. Si quieres que Dios te sane, pacta con Él. Si quieres que Dios te prospere, pacta con Él. Ven, trae tu semilla, trae tu pacto y pacta con el Señor, que el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente ha caído en ello. Hay radios, emisoras de televisión que lo siguen haciendo porque se aprovechan de la falta de conocimiento del pueblo de Cristo. Y falta de conocimiento porque faltan maestros. Diga a la persona que está a tu lado, dile: faltan maestros en el reino de Dios. Por esa razón Dios está levantando maestros actualmente con unción para poder enseñar la palabra y poder ver lo que otros no ven y enseñar lo que Dios quiere que enseñemos en cuanto a lo que es el pacto. Habíamos mencionado que para poder entender el pacto tendríamos que remitirnos, como dije la semana pasada, al origen de los orígenes, al principio de los principios. Y mencionamos que cuando Dios crea al hombre, hubo dos acciones, ¿no? Una acción en la cual Él tuvo que ver, sus manos intervinieron, y luego otra acción externa en la cual dice que Él sopló aliento de vida, y mencionamos que Él sopló su palabra porque todas las cosas creadas fueron creadas por su palabra. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida, no es que Dios emitió un suspiro en el hombre, sino más bien Él habló su palabra, y su palabra como un soplo entró en el hombre, y el hombre fue un ser viviente. Dijimos a la vez que Dios preparó la tierra, Dios recompuso la tierra por 6 días, y Dios colocó al hombre en un lugar para que el hombre habitase, para que el hombre cumpliese un propósito por la cual Dios lo había creado. Dios en el cielo extendiendo su reino en la tierra, y Él puso al hombre para que el hombre pudiera cumplir
el propósito por el cual Dios lo creó y así Dios extendiera su reino, como mencioné antes. Pero vimos a la vez que el hombre, al pecar, al fallar, el hombre le dio una autoridad legal al diablo en conquistar en poseer la tierra. Cuando Dios crea al hombre, le dice a Adán y Eva: ustedes tienen toda la autoridad de dominar, de señorear la tierra sobre esto y sobre el otro. Y a la vez, Adán y Eva eran los amos y los señores de la tierra. Ellos eran los administradores, ellos eran dueños de la tierra, vamos a llamarlo así. Pero cuando Adán peca, su pecado llevó una consecuencia terrible para el hombre y para la tierra. Ahora la tierra estaba maldita, no porque Dios la maldijo, dijimos bien claramente en la palabra de Dios, nos habla en Génesis, sino fue maldita y maldecida por causa de Adán. Porque Adán, al someterse al diablo, Adán perdió su autoridad que Dios le dio. Escúcheme, Dios no le quitó su autoridad a Adán. Dios no le quitó la autoridad, sino más bien la autoridad que Adán recibió fue traspasada a un nuevo individuo. Hubo una transacción legal. Y ahora era el diablo quien está siendo dueño de la tierra. Y Dios no podía, escúcheme bien, ir en contra de su propia palabra que él había establecido. Dios le dio a Adán la autoridad. Vamos a Salmos, por favor, capítulo 8. Dios le dio a Adán la autoridad de señorear toda la tierra. Dice Salmos capítulo 8, versículos 6 y 8. Salmos capítulo 8. Dice la Escritura: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste, ¿qué dice? Debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todo aquello, y asimismo las bestias, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. O sea, todo lo que Dios creó, lo dio y le puso bajo los pies de Adán. Y le dijo: eres el Señor de la tierra. Pero supimos y vimos la semana pasada que Lucero, al engañar a Adán y Eva, su autoridad de Adán y Eva fueron ahora traspasadas a Lucero. Y desde ese día la tierra ha sufrido muchas consecuencias. Romanos capítulo 5, habíamos visto también la semana pasada en cuanto a este versículo, dijimos que el pecado entró en el mundo. El pecado no existía en el mundo. El pecado entró, dice la Escritura, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo cuando Adán, al pecar, le dio la autoridad a Lucero, y ahora Dios, que era dueño y amo de la tierra y se lo había delegado a Adán y a Eva, y ahora Adán y Eva entregando su autoridad a Lucero, al diablo, ahora Dios quedaba fuera de la tierra. Dios ya no tenía acceso ahora a la tierra por causa de lo que Adán y Eva habían cometido. La Biblia nos narra que en el principio Dios bajaba a la tierra y paseaba en el huerto con el hombre. Eso era lo que Dios hacía. Dios tenía acceso legal a la tierra y podía pasearse por la tierra, conversando con Adán, con Eva, tenía una íntima comunión. Pero cuando Adán pecó, le entregó su autoridad a Lucero, la tierra tenía ahora un nuevo dueño y Dios ya no podía entrar a ese lugar. Si Dios entraba a la tierra era por causa de un hombre, Adán. Era su socio, era quien había delegado la administración de lo que él había creado. Pero cuando Adán se lo entregó,
Dios quedó separado. Y desde ese entonces, Dios ha estado buscando personas con las cuales establecer un pacto. Nosotros dijimos que el pacto era imposible que el hombre lo hiciera con Dios, porque en el pacto hay promesas que se dan y se dicen mutuamente que si no pueden cumplirla o si fallan, son merecedores de la muerte. O sea, están dispuestos a entregar su vida misma con la finalidad de poder cumplir sus promesas. Por eso el hombre no puede hacer pacto con Dios, porque estoy seguro que nadie aquí quiere morir y nadie está dispuesto a dar su vida por falta o por fallar una promesa. Nadie puede hacer eso. Por eso el hombre no puede hacer pacto con Dios. Entonces, cuando Dios nos va a enseñar en cuanto a lo que es el pacto, porque vamos a hablar de eso, quiero primeramente establecer un patrón en la cual la tierra quedó sumisa en este patrón en la cual ahora el hombre, al perder su conexión con Dios, al perder esa unidad cielo-tierra, porque el hombre estaba unido a la tierra y al cielo, porque el hombre caminaba en el espíritu, y cuando pecó dejó de caminar en el espíritu, fue desvestido de la gloria de Dios, ahora caminaba por sus emociones, sus sentimientos, por lo que miraba. Por eso dice que apenas murió espiritualmente, él vio que estaba desnudo, pero antes no se miraba desnudo, y empezó a caminar en los 5 sentidos. El hombre perdió su conexión con Dios, perdió su conexión con el cielo, perdió su conexión con lo sobrenatural. Y desde ese entonces el hombre ha buscado nuevamente volver a tener esa conexión entre el cielo y la tierra. Mucha gente dice que el hombre ha usado de la religión como una droga, pero el punto verdadero es que el hombre busca las cosas del cielo porque intrínsecamente, en su misma naturaleza, sabe de que existe el cielo y lo sobrenatural, y en su interior hay una gran búsqueda de volverse a reconectar con el cielo. Eso es algo natural, es algo que está innato en el hombre. Y no es que la religión sea una droga por la cual el hombre busca, sino simplemente en el hombre hay esa gran necesidad de volver al lugar de donde salió. Por eso el hombre ha buscado y anhelado 3 cosas en la vida. El hombre ha buscado 3 cosas. Número 1, ha buscado la comunión con Dios. Número 2, el hombre ha buscado tener la misma vida de Dios. Y número 3, el hombre ha buscado tener y poseer la fuerza de Dios. Por eso cuando hemos estudiado la historia universal, todos nosotros al pasar por la escuela, creo que todos, en todo país, creo que se estudia la historia universal. Levante la mano el que no ha estudiado historia universal en su tiempo de escuela. Yo creo que todos hemos estudiado la historia universal. Y en la historia universal hemos estudiado muchos pueblos, muchas naciones, hemos estudiado incluso muchas culturas, y muchas de esas culturas han estado buscando tener esa cercanía con Dios o intimidad con Dios, y han hecho cosas por querer tener aquello que un día el hombre perdió. Y de ahí que se ha establecido lo que se llama el pacto de sangre, donde muchos hombres pensaban que al beber la sangre podían tener la vida y la fuerza de Dios. En algunas culturas africanas, aún incluso se sigue practicando o se practicaba muchas veces el beber la sangre de un animal. Si era de un león, se pensaba y se creía que por el beber la sangre del león, la persona quien lo hiciera podía adquirir la fuerza del león, podía adquirir la destreza del león y así poderse convertir en un gran guerrero. Porque esa era la idea. Porque el hombre tiene ese anhelo de tener
nuevamente esa comunión con lo divino, de tener la vida divina y de tener la fuerza divina. Hay eso innato en el hombre y lo han buscado de una manera errada porque sabemos de que el enemigo ha engañado a mucha gente y el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas y no les puede resplandecer la luz del evangelio, y aparte porque nadie les predica a esas personas para que vean lo que están haciendo. Pero ¿de dónde apareció eso? ¿Cómo es que eso surgió en el hombre? Lo vamos a estar viendo cuando compartamos el origen del pacto, pero hoy quiero establecer cuál era la condición del hombre cuando el pecado entró en la humanidad. Y ustedes podrán ver muchas religiones, sea la religión o muchas culturas griegas, egipcia, mesopotámica y muchas culturas que ustedes han estudiado. En la área de la religión se ha visto de que siempre ellos han bebido sangre, han hecho pactos, porque creían que al beberse aún incluso la sangre de la otra persona importante, se estaba bebiendo la vida y la fuerza de esa persona y que se iba a convertir en esa persona. Ha habido muchas ideas en cuanto a estas cosas, pero esta idea apareció porque el origen del pacto se dio en el inicio, y que vamos a estar observando poco a poco, pero quiero terminar con cómo quedó el hombre. El hombre quedó con ese anhelo de volverse a conectar entre el cielo y él mismo y la tierra, en volver a tener una conexión. Por eso tú y yo anhelamos continuamente lo sobrenatural. Hay en nuestro corazón ese deseo de poder conectarse con lo divino. Hay ese deseo de conectarse con lo sobrenatural, con lo espiritual. Hay ese deseo de tener comunión con Dios. Por eso tú has venido a Dios, porque Dios colocó eso en tu corazón para buscarlo, y tú has estado buscando aquello que es de Dios. Es algo innato, y la gente afuera también está buscando de Dios, pero la gente no está buscando una religión. La gente está buscando una comunión íntima con Dios. Por eso no les gusta la religión. Por eso cuando les hablan de iglesia, la gente no quiere saber nada de iglesia, porque no, yo no me quiero cambiar de religión. Porque la gente no quiere religión, la gente quiere buscar de ese Dios vivo, aunque no lo pueden explicar ellos, pero en su corazón está innato de esa búsqueda de Dios. Por eso ese anhelo del hombre, ¿no? Y antiguamente el hombre buscaba esas cosas haciendo estos pactos de sangre, al beberse la sangre del animal, o al beberse la sangre de una persona, o aún incluso cortarse los brazos y mezclar la sangre, para que así ellos pensaban de que se estaban mezclando su sangre y podían adquirir la fuerza de la otra persona, la vida o la inteligencia de la otra persona. Esa era la idea de cómo el hombre, en su búsqueda por lo sobrenatural y volver a tener nuevamente lo que un día perdió, porque recuerden, todas estas tres cosas el hombre la tenía. El hombre tenía comunión con Dios. La Biblia dice que Dios caminaba en el huerto conversando con Adán. La Biblia dice que el hombre tenía la vida misma de Dios. Por eso cuando ellos murieron espiritualmente, ¡bum!, sus ojos espirituales se cerraron y los ojos físicos se abrieron. Murieron espiritualmente, perdieron la vida de Dios. Y por perder la vida de Dios también perdieron el poder de Dios que estaba en ellos. Imagínense la capacidad del hombre de poder ponerle nombre a todos los animales existentes y aún recordarse de cada uno de ellos. Estoy convencido que aquí, en esta sala, los que tienen mucho tiempo en la iglesia no saben ni siquiera los nombres de todos los hermanos aquí reunidos. Y aunque no me lo dijo, pero ya me olvidé. ¿Cómo que se llamaba? Creo que se llamaba Juan. ¿Juan qué? No lo sé. Solo sé que es Juan. Pero hay tres Juanes. Juan el que no tiene pelo. Listo, ahí está. That's it. Pero Adán tenía una capacidad increíble de poderle dar nombre a los animales y recordarse los nombres de cada uno. Miles y miles de animales. Aves. Adán se las sabía. Su capacidad era increíble, tenía un poder increíble. Pero todas esas cosas perdió Adán. Y adivinen quién cree que se lo llevó. Lucero, que buscaba estas cosas, adquirió poder para tener
y controlar la vida de mucha gente. Ahora Lucero controla la tierra, la domina y la sojuzga. Por eso dijimos la semana pasada que estos maremotos, estos terremotos, estos desastres ambientales no provienen de Dios. Dios no disciplina de esa manera a la gente, ni a sus hijos. Es más, la Biblia dice que Jesús cargó el pago de nuestro pecado. Hoy todos celebramos la resurrección de Cristo Jesús, porque Él resucitó al tercer día y la tumba está vacía. Hoy celebramos eso, pero no hemos dado en cuenta de la razón y el propósito por la cual Dios envió a Jesús. Como dije al inicio, Dios estuvo buscando personas con quien establecer un pacto. Porque, ¿cuántos saben de que Dios no es de la tierra? Dios es del cielo, amén. Entonces, si Dios caminara en la tierra, ¿Él sería una persona legal o ilegal? Sería un ilegal, pues. Porque Dios no es un Dios, no es de la tierra, Dios es del cielo. Y en la tierra Dios puso al hombre. El hombre es de la tierra. Fue creado en la tierra. Y por eso el hombre era un ciudadano legal de la tierra. Y Dios era un ciudadano legal del cielo. Y si yo quiero tener acceso legal a un lugar, necesito establecer un contacto. Necesito establecer un contrato, necesito establecer un pacto, una alianza que me dé el poder, que me dé la autoridad de poder llegar ahí. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios quedó aparte. La Biblia dice que el Dios de este siglo, hablando del lucero, hablando del diablo. Y Dios al quedar aparte, ahora Dios tenía que buscar hombres con la cual establecer un pacto, con la cual establecer un contacto. Cuando Dios encuentra a un hombre, cuando Dios encuentra a ese hombre que está dispuesto, escúchenme bien, que está dispuesto a dar su vida, que está dispuesto a poder creerle a Dios, entonces Dios tiene una puerta legal para poder entrar a la tierra. Dios tiene una entrada legal. Dios es un Dios legal. Dios no es un Dios que hace las cosas a medias o encubierto. Por eso hay personas que creen que Dios va a bendecir algo que no es legal, ¿no? Imagínense que alguien piense que porque vamos a ir a asaltar el banco, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos saben que eso no va a ocurrir jamás? ¿Amén? Entonces, hay cosas que buscamos que no son legales y esperamos que Dios las bendiga. Y no va a funcionar. El punto es que Dios, al encontrar un hombre, Él tiene acceso legal a la tierra, porque Dios es un Dios legal, le gustan las cosas legales. A Él no le gusta alterar su palabra. Por ende, Él buscó una entrada legal y un acceso legal para poder entrar a la tierra y hacer y seguir cumpliendo su propósito que Él tuvo y tiene para el hombre. Y Él comenzó a buscar personas, comenzó a buscar hombres, con la cual el hombre esté dispuesto a creerle y a dar su vida. Por ejemplo, todos se recordarán de Abraham. ¿Amén? ¿Cuántos saben que Dios le dijo, entrégame tu único hijo? ¿Y qué dijo Abraham? ¡Tú estás loco! ¡Es mi único hijo que tengo! No le dijo eso. Llevó a su hijo. Lo puso en la mesa del sacrificio. Le puso la leña debajo. Agarró la daga. Levantó la daga. Él no dijo, estoy esperando a que Dios se manifieste. Él no dijo, la daga está ahí, estoy esperando, Señora, quiero te manifiestas. Vamos, dale, manifiéstate. Dios le dijo, entrégame tu único hijo. Abraham agarró la daga, la levantó y estaba listo para penetrar en el corazón de su hijo. Y Dios le dijo, yo sé que tú y yo tenemos un pacto. Ese hombre estuvo dispuesto. Acceso legal. Por eso
Si tú hicieras un pacto con Dios, escúcheme bien, por eso me gusta enseñar esta parte, porque el hombre muchas veces por la falta de conocimiento comete errores. Si establecer un pacto me da a mí una puerta legal para yo entrar, ¿crees tú que tú tendrías acceso legal para entrar al cielo estableciendo un pacto con lo que vas a darle a Dios? Tú no puedes establecer un pacto. No se te está permitido, porque nada inmundo entra al cielo. No entra el pecado. Tu condición no es como para poder entrar al cielo. Pero Dios sí puede entrar a la tierra. Porque al darle una apertura, al darle un acceso, Él puede intervenir a favor tuyo. Y eso es lo que Dios ha hecho. Cuando Dios tocó tu corazón, cuando Dios tocó tu corazón para visitarle, ¿sabes lo que has hecho? Tú has aceptado el pacto que Dios ha hecho con el hombre. Él quiere bendecirte a ti y a toda tu familia. Tú tienes un pacto con Dios, pero Él la estableció. Él ha buscado una entrada legal a tu vida y a tu familia. ¿Para qué? Para que Él pueda tener acceso a tu familia. Hay una entrada legal para tu familia. Entrando en tu vida, no tú entrando en la vida de Él. Es Él entrando en tu familia para bendecirla. Dile a la persona que está a tu lado: Dios ha visitado tu corazón para bendecir tu familia. Por eso Dios estuvo buscando hombres. Porque recuerden que cuando Adán pecó, Adán le entregó la autoridad al diablo. Vamos a Lucas para poderlo verificar. Lucas capítulo 4, versículo 6. Cuatro, 6 dice lo siguiente. Y le dijo el diablo, estaba en la tentación de Jesús, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se la doy. O sea, toda la gloria, toda la potestad y la gloria de toda la tierra le fue entregado a Él. ¿Dónde? ¿Cuándo se le entregaron a Él? ¿Y quién se le entregó? Adán se lo entregó. ¿Cuándo? En el huerto de Edén, en la tentación. En esa transacción legal, porque fue una transacción legal. El diablo fue el dueño, y aunque aún sigue gobernando la tierra, el diablo llegó a ser el amo y el señor de esta tierra y de toda la gente que está en ella, incluyéndote a ti y a mí antes de conocer a Cristo. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros rompimos la cadena que nos ataba a ese sistema que está implantado en esta tierra. Por eso cantamos y decimos que somos libres, que las cadenas del pecado han sido rotas y que somos libres, que hemos sido redimidos por Cristo Jesús. La Biblia dice incluso que hemos sido trasladados de un reino a otro reino, porque antes estábamos gobernados por el diablo, estábamos controlados por el diablo, engañados por el diablo, porque eso era la realidad y es aún la realidad del hombre. Pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos un pacto con Dios y por ese pacto hemos sido trasladados a un reino diferente? Tenemos un acceso diferente y Dios tiene un acceso a nosotros y nosotros tenemos un acceso a Él. Él nos abrió la puerta para entrar al cielo, pero nosotros le abrimos la puerta a Él para que Él haga algo en la tierra con nosotros y a través de nosotros, para que mucha gente pueda conocer del Señor.
Por eso quizás tú llegaste a esta comunidad a través de la invitación de alguien, a través de que alguien te comentó y te hizo comentario de lo que es esta comunidad. Y tú estás aquí por eso. Porque Dios, escúcheme bien, Dios es un Dios de propósitos, no de casualidades. Y Dios ha permitido que tú conozcas este lugar y ha permitido que conozcas a esa persona que te invitó, porque tiene un propósito para tu vida. Él quiere entrar a tu familia, Él quiere entrar a tu vida, Él quiere hacer un pacto contigo a través de Cristo Jesús, para poder Él venir y hacer algo, y tú, por el pacto establecido, puedas tener acceso al reino de los cielos. Pero no es que el hombre le hace un pacto a Él. No, es Él, porque Él está dispuesto a dar su vida y ya la dio por ti a través de Cristo Jesús. Pero resucitó y no se quedó en la tumba. Por eso 2 Corintios 4:4 nos habla que en los cuales, dice 2 Corintios 4:4, por favor. En los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hace el diablo? Cegar el entendimiento de la gente. Los tiene bajo su control, bajo su dominio. Los tiene bajo su poder. Y aunque la gente, no, yo soy libre, falso. Porque el día que mueras verás la realidad. Te irás derechito al lugar donde tu padre es, si es que es el diablo. Pero si tu padre es Dios, te irás derechito a donde está tu Padre Dios, el cielo. Pues la importancia de poder reconocer a Jesús como nuestro Señor y verdadero Salvador. Por eso mencioné que Dios quedó afuera y ahora Él buscaba hombres para establecer un pacto, y a través de ese pacto Él entrar legalmente. Y miren, en el huerto de Edén, vamos por favor, porque ahí es donde Él empezó su obra maestra en cuanto a lo que es el pacto con el hombre. En Génesis capítulo 3. Porque Dios apenas vio a Adán y a Eva que sucumbieron a la tentación, Dios automáticamente buscó un camino legal para poder tener acceso nuevamente a la tierra. Leamos por favor en Génesis capítulo 3, versículo, déjenme buscar. Versículo, vamos a leer desde 10, por favor. Vamos a leer el contexto un rato, dice. Y él respondió, 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, y la serpiente no encontró a nadie más, porque no había otro personaje en ese lugar. Y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y miren lo que dice el siguiente versículo, y aquí está una palabra clave, un versículo clave. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios automáticamente dio lugar a un camino legal para que él pueda tener acceso a la tierra.
Antes de hablarle a Adán y a Eva, Dios dio su palabra en la tierra y le dijo a la serpiente, a quien ahora había adquirido la autoridad legal, y digo legal porque legalmente fue una transacción, se la entregó al diablo, y Dios legalmente estableció una palabra que le daría lugar a Dios para poder entrar a la tierra. Leámoslo nuevamente, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y luego dice, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú solamente le herirás en el calcañar. Aquí, amados hermanos, estamos hablando de una promesa de la redención del hombre. O sea, Dios estableció y dejó su palabra en la tierra para poder tener un camino legal para que el hombre pueda llegar a ser nuevamente redimido y recuperar Dios al hombre, porque Dios perdió al hombre, vamos a llamarlo así, porque ahora el hombre le pertenecía ya no a Dios, sino a Lucero, al diablo. Le pertenecía ahora porque estaba bajo su dominio, bajo su esclavitud. Y acá dice que Dios le dice a la serpiente que habría una enemistad entre la mujer o la simiente de la mujer y entre él y su simiente, dándole a entender que vendría alguien a través de la mujer, porque ¿cuántos saben que para que una persona entre a la tierra Dios usa a la mujer? Amén. Dios usa al hombre también, pero es a través de la mujer quien se da a cabo un parto y da a luz una criatura en la tierra. Amén. Y dice que a través de la simiente de una mujer, en este caso fue María, entraría alguien a la tierra para, ¿qué dice? Pisarle la cabeza o herirle la cabeza. Y herir la cabeza significa, amados hermanos, quitarle la autoridad. Es arrancarle la autoridad. Es destronarlo, despojarlo. Entonces, por eso, mis amados hermanos, por causa de esta palabra, es que el diablo, escúcheme bien, sabiendo que vendría un hombre, ¿no?, a destronarlo, ¿qué creen lo que él hizo? Él empezó a matar a todos los niños. Lo vemos en Egipto. ¿Se acuerdan de Egipto? Mandó a matar a todos los niños y el único que se salvó, ¿quién fue? Moisés. Por eso el diablo empezó a perseguir a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, a los profetas de Dios, y los persiguió. Los profetas del Antiguo Testamento, mis amados hermanos, los hombres llamados por Dios, sufrieron demasiado, muchísimo, porque el diablo sabía que por causa de la llegada de un personaje a la tierra, él iba a ser destronado de lo que él había adquirido legalmente. Porque Dios dejó su palabra. Él introdujo algo en la tierra. Él introdujo un camino legal por el cual ahora Él pueda tener acceso a la tierra. Y por eso es que buscó hombres para establecer pactos. Y su palabra que Él dejó se haga realidad. Porque ¿cuántos saben que la palabra de Dios trabaja? Amén. Y Dios, al dejar su palabra en la tierra, entonces su palabra estaba trabajando en los hombres que la escucharon, en los hombres que pudieron escuchar de Él. Por eso Él introdujo algo legal. Y entonces cuando hablamos de pactos, recuerda por favor, hablar de pacto o de Dios estableció un pacto contigo, está hablando de una entrada legal del cielo a la tierra. Estamos hablando de una entrada legal de Dios hacia tu vida y familia. Por eso, ¿cuántos saben que cuando entregamos nuestra vida a Cristo hubo unos grandes cambios en nuestras vidas? Porque Dios empezó a trabajar en nosotros. ¿Y cuántos saben que Dios sigue trabajando en nosotros? Dile a la persona que te lo da, Dios sigue trabajando en tu vida. Dile. Dios sigue trabajando en nosotros. Y no solamente trabaja en nosotros, a través de nosotros Dios sigue alcanzando a mucha gente para su reino. Por eso muchos de ustedes han compartido la palabra y han compartido de esta comunidad, y muchas personas están aquí por causa de lo que tú le has compartido a alguien. Porque es lo que Dios quiere. Dios quiere recuperar
al hombre que un día perdió por causa de un hombre. Porque toda la descendencia del hombre estaba depositado en Adán y Eva. Y Dios, al perder a Adán y Eva, perdió a toda la humanidad. Y Dios quiere recuperarla. Y por eso Él introdujo esta palabra. Conocemos lo que es Génesis 3:15, es una promesa de redención. Y nosotros sabemos que el diablo quería, ¿no?, matar a todos los niños y a todas las, vamos a decir, a todo aquel que se estaba levantando, porque él tenía miedo de que alguien le quitara su autoridad. Porque miren lo que ocurrió cuando Adán le entregó la tierra a Lucero. Vamos a Isaías. Él sabía, el diablo sabía que alguien iba a venir. Él sabía que alguien iba a venir a quitarle la autoridad que le fue delegada. Y en Isaías 25, por favor, hay una palabra muy interesante. Isaías 25, versículo 7. Porque Dios poco a poco empezó a introducir más palabra a través de los hombres que establecían pacto con Él. Que Dios establecía pacto con ellos. Y mira lo que dice, versículo 7 dice: y destruirá en este monte, ¿no?, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Mi amado hermano, cuando Adán y Eva pecó, no solo le entregó la autoridad a Adán, no solo le entregó su dominio y su señorío, sino que ahora la tierra completa quedaba bajo oscuridad, bajo un velo de tinieblas. Y por eso es que Él ha cegado el entendimiento de las personas para que ellos no puedan ver. Mira lo que dice: y destruirá en este monte, en otras versiones dice, destruirá en dice, en este reino, dice, la cubierta con que están cubiertas todos los pueblos. O sea, hay un manto que cubre, amados hermanos, a la gente para que la gente no pueda levantar su mirada a Dios. Y esto es algo real. Esto no es algo ficticio, es una realidad espiritual. Y luego dice: y el velo que envuelve a todas las naciones. Y luego dice el versículo 8: destruirá a la muerte para siempre. Gloria a Dios. Jesús, cuando resucitó, destruyó el imperio de la muerte. Por eso nos gozamos cuando Jesús resucitó, porque la tumba no está llena, está vacía. Dile a la persona que está a tu lado: la tumba está vacía. Dile: la muerte fue destruida. Recuerden, mis amados hermanos, cuando la Biblia habla de la muerte fue destruida, ¿cuántos saben que la muerte espiritual trae ceguera? Todo muerto espiritual está ciego a la verdad. Cuando yo nací de nuevo, vi algo que yo no antes había visto. Cuando yo nací de nuevo, empecé a mirar algo que jamás en mi vida había visto. Porque antes estaba ciego espiritualmente. Y cuando nací de nuevo, cuando viví espiritualmente, porque fui renacido de nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús, empecé a ver la verdad. Pero mientras la persona esté muerta espiritualmente, no podrá ver la verdad, porque la Biblia dice que están cegados. Y el versículo 8 dice que Dios destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Por eso, mis amados hermanos, es importante entender la condición de la tierra. Para poder entender el pacto, es importante entender la condición del hombre en la tierra. Por eso Jesús dijo, Mateo dijo lo siguiente. Vamos a Mateo 4, perdónenme. Mateo 4:16 dice lo siguiente. Aquí en Isaías vimos que la tierra está encubierta, ¿no?, y que todos los pueblos tienen un velo que las envuelve. Pero Mateo 4 dijo lo siguiente, versículo 16.
dice: el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz, porque en sí mismo la tierra está asentada en la oscuridad, el reino del diablo, que es oscuridad. Y luego dice: y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Nuevamente dice: y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Biblia habla en el libro de Salmos, ¿no? El valle de la sombra y de muerte, ¿no? ¿Han escuchado acerca del valle de la sombra y muerte? ¿Sí? El libro de Salmos habla de ello. ¿Saben cuál es el valle de la sombra y muerte? La tierra misma. La misma tierra es ese valle. Pero dice que hubo una gran luz que resplandeció. Jesús vino con ese proceso porque Él empezó a establecer pactos. Dios empezó a establecer pactos con el hombre, contactos con el hombre, para Él poder entrar legalmente a la tierra. La llegada de Jesús a la tierra fue una entrada legal en el tiempo legal de Dios. Porque mucha gente dice: ¿por qué Jesús no vino antes? ¿Por qué Jesús no vino cuando apenas el hombre cayó? Porque Dios no puede alterar lo que Él mismo ha establecido. Dios trabaja de una forma legal. Por eso alguien podrá decir: ¿pero por qué Dios no hizo algo? ¿No? Porque Dios no puede hacer algo si no hay un permiso legal que a alguien le dé para poder actuar y trabajar. A veces nosotros oramos por personas inconversas, por personas que ni siquiera conocemos, y queremos que Dios tenga una entrada legal a ese lugar. Pero muchas veces Dios no tiene la entrada legal para poder actuar, porque simplemente no hay nadie, aún incluso cercano a esa persona, que esté clamando por esa persona. A nosotros nos dicen: ore por tal persona, y lo hacemos. Pero qué bueno sería si hubiera una persona cercana que esté clamando por esa persona. Y digo cercana, hablo de alguien que sea familiar de esa persona. Porque a veces ni el familiar pide por esa persona. Porque solamente esa es la única forma legal en la cual Dios puede trabajar y puede tener acceso a la familia, tener acceso a la persona. No, por eso es importante entender la condición de la tierra, como mencioné. Esa es la condición de la gente actualmente, mis amados hermanos. Pero tú y yo hemos sido trasladados de ese reino a un nuevo reino. Ya no estamos bajo tinieblas nosotros. Ya no estamos engañados. Tenemos la verdad. Por eso la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y los que hemos venido a Jesús hemos venido ¿a dónde? A la verdad, a la vida. Nosotros hemos venido a ese nuevo reino, que es el reino de Cristo Jesús. Jesús, cuando resucitó, venció y destruyó la muerte, para que tú y yo fuésemos libres. Porque la muerte espiritual, mientras estaba manifestada, traía esclavitud a la persona, traía engaño a la persona. Pero cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, la resurrección de Jesús destruyó la muerte y el imperio de la muerte, como dice Filipenses, para que tú y yo ahora podamos ser libres y ya no vivir engañados. Si eres engañado, no es porque Dios quiere que tú vivas engañado, sino simplemente porque no tienes el conocimiento que debes de tener y te falta adquirir mayor conocimiento. Por eso hablamos de prepararnos, hablamos de preparación en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. La vida espiritual debe ser tarea de cada uno de nosotros de mutua e bastante preparación. Todos nos preparamos para otras cosas, pero nadie se prepara para lo espiritual. Pensamos que lo espiritual, cuando hay tiempo, si es que hay tiempo, lo espiritual debe ser lo primero en la cual nosotros debemos de prepararnos antes de poder nosotros continuar. Por eso mencioné antes que es importante conocer la condición de la tierra, pero a la vez también saber que nosotros, los que estamos en Cristo, ya no pertenecemos a ese grupo de personas, sino a un nuevo grupo. Dice Juan, vamos a 1 Juan, por favor. Capítulo 5, ahí está establecida la gran verdad del hombre. Y hay dos grupos de personas en la tierra. 1 Juan, capítulo 5, versículo 19.
Versículo 19, 1 Juan capítulo 5. Sabemos que somos de Dios. Aquí hay un grupo de personas. Sabemos que somos de Dios. Este es el primer grupo de personas. Y luego hay un segundo grupo de personas que dice, y el mundo entero, ¿qué dice? Está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno. Porque esto es una realidad. Si el mundo entero está bajo el maligno, por eso ocurren las catástrofes que ocurren, los desastres ambientales que ocurren. Por eso mucha gente muere, no porque Dios quiere que muera la gente. Dios no quiere que la gente muera. Dios quiere que la gente viva hasta cumplir su propósito en la tierra. Dios no quiere que una persona muera joven. Dios quiere que cumpla por su propósito, porque para esto lo ha enviado a la tierra. Pero muchas veces la gente se va joven, a temprana edad, porque hay alguien que lo sacó de la tierra para que no cumpla su propósito en la tierra. No le eches la culpa a Dios. Dios no se lo llevó. Sino simplemente hay alguien que siempre busca que el hombre no cumpla su propósito en la tierra. Por eso lo saca. Lo hizo con Jesús. Cuando el diablo vio en Jesús que ese era el hombre que era enviado por Dios para quitarle su poder, para destronarlo, para dejarlo sin nada, ¿qué hizo el diablo? Agitó las masas. La misma gente que un día Jesús dio de comer, la misma gente que un día Jesús sanó, la misma gente que un día la gente lo escuchaba y predicaba, esa misma gente un día gritaba, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! La misma gente. Y cuando Jesús murió en la cruz y el diablo se lo llevó al infierno, porque ahí fue a parar Jesús, al mismo infierno, la Biblia misma lo dice, porque es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el Seol y en el Hades. Por lo que hemos estudiado el discipulado, habían 2 compartimientos, el lugar de los justos y el lugar de tormento, que era el lugar de los injustos. Jesús nunca llegó al lugar de los justos, que era el seno de Abraham, porque esa no era la condición del hombre. Jesús llegó al lugar de los injustos, el lugar de tormento. La Biblia dice que Jesús sufría abajo en el infierno. Muchos dicen, pero Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Wow, qué tan duros eran, ¿no? Que en 3 días tomó Jesús y 3 noches y aún ninguno se convirtió. Jesús no les estuvo evangelizando, porque la palabra predicar que se usa en ese versículo era declarar una sentencia. Eso es todo lo que significaba. No era evangelizar. El verbo que se utiliza, la palabra griega que se utiliza en esa palabra que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados, no es evangelizar, no es evangelios. Es otra palabra que declara y significa dar una declaración y decirles a los espíritus encarcelados, este soy yo, el Hijo de Dios, el que va a redimir al hombre. Esa fue la declaración. Y eso llevó al diablo a la ruina. Pero el diablo lo sacó a Jesús de la tierra, según él, para que no cumpliera su propósito. Porque el único que busca quitar a la persona de la tierra para impedir que cumpla su propósito es el diablo, no Dios. Dios no se lleva ni a un pequeño, ni a una persona adolescente, ni a una persona que todavía no ha llegado a cumplir su propósito. ¡A ninguna! Pero el diablo sí se la lleva para que no cumpla su propósito, aún incluso para que no conozca de Dios. Porque es lo que él quiere. Lo hizo con Jesús, lo sacó de la tierra. Y él creía que este Jesús, ahora, ya él nunca más habría alguien que pueda quitarle su poder, su autoridad recibida. Pero sorpresa, Jesús resucitó al 3er día y por eso la Biblia dice que Jesús destruyó el imperio de la muerte a la resurrección de Cristo Jesús. Por eso nosotros celebramos el día de la resurrección. Por eso nosotros celebramos este día domingo. Nos reunimos los domingos porque es el día de victoria. Porque domingo proviene de la palabra latín dominic, que significa día de victoria. Amén. Y por eso nosotros
creemos continuamente en que Jesús vino a cumplir su propósito, redimirnos a cada uno de nosotros, a establecer un pacto. Él dijo, esta es mi sangre que es derramada por este nuevo pacto. Y aunque no te he hablado todavía del origen del pacto, pero quiero terminar diciéndote, Jesús estableció un pacto con el hombre. Él le estableció, no tú. Porque Él sí estuvo dispuesto a entregar su vida por ti, pero tú no. Estoy convencido que si alguien te pone una pistola en el pecho y en la cabeza y te dice, renuncia a tu fe. Dios es un Dios de amor, Él me va a perdonar. Ok, yo renuncio, Señor, solamente por 24 horas. Y lo hace. No está dispuesto a dar su vida. Y estoy seguro que nadie está dispuesto a dar su vida. Aún incluso Pedro dijo, Señor, yo voy contigo, aún estoy dispuesto a morir por ti. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, sé que no vas a poderlo hacer, porque tú incluso me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Y ciertamente Pedro le negó a Jesús. Tú no puedes establecer un pacto con Dios, pero Él sí puede establecer un pacto contigo. Es más, ya lo hizo. Ya lo hizo a través de Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, yo tengo un pacto con Dios, porque Él lo estableció conmigo a través de Jesús. Ese es el pacto que tú y yo tenemos. El acceso legal de Dios para actuar y trabajar en tu vida. No tú hacia Él, es Él hacia ti. Por eso se dan cuenta cuando no tenemos el conocimiento. La gente se aprovecha y dice, trae tu pacto, trae tu ofrenda para tu pacto. La gente se está aprovechando de la gente, lamentablemente. Yo no puedo enseñar algo así porque sé lo que es el pacto. Él estableció un pacto conmigo para usarme a través de mi vida e impactar esta tierra. No yo a Él, Él entrando a mi vida, a mi familia y usándome a mí. O sea, Él tiene un acceso legal para llegar a multitudes de personas a través de mi vida. Y lo mismo ha hecho Dios contigo. Él te ha visitado para que a través de ti Él pueda impactar a mucha gente. No tú, Él. Él impacta a la gente en tu vida a través de tu vida. No nosotros, es Él mismo impactando gente. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Todos celebramos